Els dilluns de 10 a 11 de la nit, al Fanalet, amb Jesús Abad. Psicología para el día a día. Nos ocupamos de una noticia que saltaba a las primeras páginas de los periódicos y que nos ha dejado todos un poco, bueno, pues con la preocupación en el cuerpo. Un joven ingresado por ser adicto al Fortnite, que estuvo al parecer conectado un total de 20 horas. El psiquiatra ha pedido a sus padres que controlen las horas del juego de su hijo, un menor hospitalizado durante 2 meses por una grave adicción a este videojuego. Miramos con otros ojos a estos jóvenes que están y que pasan muchísimas horas delante de la pantalla del ordenador, de la tablet, del teléfono móvil. Vamos a tratar precisamente este tema desde el punto de vista de la psicología con Ana Merino, psicóloga, psicoterapeuta integrativa, humanista y colaboradora de Psicólogos Sin Fronteras. Ana Merino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues bien. Retomando de nuevo la rutina de septiembre, ¿verdad? Y bueno, perfectamente. Espero que tú también. Hemos llegado a esas noticias o nos han llegado esas informaciones sobre la adicción a los videojuegos. Algo que la verdad no nos acaba de sorprender porque vemos constantemente la de horas y horas y horas que pasan los jóvenes y los no tan jóvenes delante de las pantallas, que pasamos en definitiva muchos de nosotros. Pero vemos incluso niños de P3 que les llevan prácticamente a parvulitos en el carrito mirando una pantalla de un móvil. ¿Qué está pasando? Bueno, por un lado hay una gran permisividad por parte de los padres al uso, ¿no? de pues cualquier terminal que sirva para entretenerse, ¿no? Para estar mirando la pantalla, ya sea un juego, un vídeo. Por un lado hay mucha permisividad y también yo creo que hay una falta de conciencia del peligro que puede conllevar un mal uso, ¿no? De las nuevas tecnologías. Y incluso, o sea, nos podemos ir a los grandes gurús de las nuevas tecnologías como Steve Jobs, Bill Gates y su esposa, que desde siempre han restringido el uso de las nuevas tecnologías a sus hijos. Es decir, los gurús de las nuevas tecnologías eran muy conscientes del peligro de las posibles adicciones que podría generar y bueno, pues hay otros más que no son tan conocidos y que totalmente están de acuerdo en restringir el uso y hacer un buen uso y un uso mucho más restrictivo de lo que normalmente se permite, ¿no? Muchas veces el día a día nos lleva a situaciones que descontrolamos y lo fácil es dejar a tus hijos, ¿no? Pues con el videojuego o la pantalla. Y realmente se tiene que controlar desde un principio para no llegar a que sea, bueno, a que tenga riesgos en un futuro, ¿no? 1 de cada 10 jóvenes, dicen los estudios, abusa de las pantallas. El 6,1% de la población de entre 14 y 18 años sufre un trastorno potencial por los videojuegos. En algunos casos, estamos hablando del Fortnite, crea adicción, queda demostrado, porque no sé si esto se parecería un poco a la ludopatía, es decir, algo que se queda uno enganchado. Sí, al final son los mismos mecanismos en el cerebro que funcionan en cualquier tipo de adicción. Siempre se genera una sustancia en exceso que se llama dopamina. Esta sustancia lo que hace, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando comemos, escuchamos música, tenemos sexo, pues se genera la dopamina, ¿no? Que es esta hormona del placer, podríamos decir, ¿no? Entonces, cuando estamos utilizando un videojuego o consumiendo unas drogas, un alcohol, o sea, cualquier tipo de droga, ¿no? Que genera adicción, podríamos llamarlo droga también el videojuego, porque al final lo que genera es una adicción, genera unas cantidades
cantidades mucho mayores de dopamina, ¿no? 10 veces más. ¿Qué pasa? Que cuando el cerebro recibe tanta dopamina por estímulos externos que no se genera internamente, ¿qué pasa? Que el cerebro intenta tener menos dopamina, ¿vale? Porque tiene tal inundación de dopamina cuando hay un exceso, ¿no? Bueno, pues de este juego que te está proporcionando una recompensa inmediata, ¿no? Esas ganas de seguir jugando y de no parar. Lo que tu cerebro está haciendo es generar un exceso de dopamina y lo que hace tu cuerpo es generar de forma natural menos dopamina. Entonces tu cuerpo cada vez necesita más porque de forma natural hay menos dopamina, ¿vale? Entonces necesitas más estímulos externos para seguir jugando y seguir generando ese exceso de dopamina, porque llega un momento que el cuerpo te lo pide, te pide más dopamina. Entonces la única forma es ir al estímulo que te lo genera, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso. Entonces hay que entender que hay un mecanismo, el de la dopamina, que se altera con las adicciones. Entonces aquí es donde ya se requiere una medicación y un autocontrol, porque el paciente o la persona adicta no es capaz. Y si es un menor, mucho menos, ¿no? Porque en los menores nos encontramos que el área prefrontal del cerebro es la última que se desarrolla en las personas y no se desarrolla del todo prácticamente hacia los 18 años. Pero en la adolescencia, en plena adolescencia, todavía no está formada, todavía no tenemos desarrollada al 100% esta área, y esta área se ocupa del autocontrol, de tomar decisiones, de tomar conciencia de los riesgos que suponen las cosas, de analizar. Claro, todo esto todavía, por eso las conductas de riesgo, especialmente en adolescentes, es una población tan vulnerable, ¿no? Para este tipo de conductas, ¿no? Pero ya sea drogas, alcohol, cualquier tipo de conducta de riesgo, ¿eh? Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay unos factores que se suman. O sea, si en un adulto que puede tener una adicción esto lo tiene desarrollado, imagínate, ¿no? Un menor que todavía esta parte, ¿no? Más biológica, pues no la tiene al 100% desarrollada. Entonces es mucho más vulnerable, ¿no? Esta vulnerabilidad de los menores, pero además imagino que esta adicción aparece o surge para cubrir vacíos. Efectivamente. Normalmente sí, hay unos factores de riesgo, ¿no? A este tipo de conductas adictivas. Podríamos decir también que, o sea, por ejemplo, son personas que han tenido un comportamiento agresivo en la infancia. Es decir, ya hay un carácter propenso, ¿no? A tener como una tendencia más adictiva, ¿no? Unas habilidades sociales deficientes, personas a lo mejor que están más aisladas, más retraídas, o que han experimentado con drogas, o incluso también personas con pocos recursos, es decir, sus padres a lo mejor han estado ausentes porque han tenido que trabajar muchas horas para poder mantener la familia, los niños no tienen una supervisión. O sea, quiero decir que hay un factor externo, de entorno, que hace muy vulnerable a la persona. Y también hay un factor de carácter que en este caso sería más personas con una tendencia, pues quizás a la poca frustración, a la poca tolerancia a la frustración, perdón, o personas a lo mejor un poco con tendencia a depresión, ¿no? Entonces sí, hay una serie de factores que influyen. En el caso concreto que ha ocupado los titulares, el menor de 15 años ingresado por adicción al Fortnite Ujú. de Castellón se conectaba 20 horas al día. Sí, ahí sí, parece increíble cómo puede llegar la adicción, ¿no? A perder la noción totalmente de unas necesidades básicas que tiene el cuerpo, como es dormir, comer, etcétera. Hay gente que es adictiva, que es adicta, ¿no? El caso de este niño es como muy espectacular, ¿no? Porque es la primera vez que se ingresa un niño por una adicción a este juego en concreto. Y sí, sí, claro, la adicción es lo que tiene, pierdes la noción totalmente
de las necesidades biológicas del cuerpo, o sea, o sea, quedan como anuladas. Entonces, este chaval de 15 años sí, incluso no iba al instituto tampoco. O sea, tenía periodos de absentismo cuando se ve que es un niño que sacaba muy buenas notas. Era un niño que sacaba muy buenas notas. El caso de este chaval en concreto ha habido un factor de un duelo. Ha tenido la pérdida de un ser querido, donde ha ido a refugiarse, o sea, ese dolor emocional que no lo ha podido expresar, que no lo ha podido manifestar, pues lo ha tapado totalmente con la adicción a este juego, ¿no? Y aislándose, porque aislándose socialmente. Y claro, ya ha llegado un punto en que el padre necesitaba ayuda porque no lo podía controlar, ¿no? Y se empezó con una ayuda en casa, pero luego han tenido que hacer el ingreso porque no había un control paternal, o sea, no se podía controlar. Y entonces se ha tenido que recurrir al ingreso hospitalario, donde realmente ha funcionado muy bien. Ha dado de baja su cuenta en Fortnite y parece ser que hay otras actividades que, bueno, se ha trabajado mucho, trabajar con la familia, otras actividades en familia atractivas o suficientemente atractivas para ir sustituyendo, ¿no? Bueno, pues esa obsesión por un juego que él estaba tapando un duelo en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, también se ha trabajado obviamente ese duelo para que este niño pues tenga una vida saludable y normalizada, ¿no? Y que siga estudiando y siga su curso porque es un niño que sacaba muy buenas notas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido aquí un factor desencadenante que ha sido la pérdida de este ser querido. Nos quedamos muy pendientes de estas y otras informaciones, pero sí con esa cautela de que, como bien nos comentabas antes, hay que poner límites, ¿no? Y tener también esa predisposición por parte de la familia, del entorno más próximo a los jóvenes para bueno, pues, ver cómo se puede evitar llegar a una situación como esta, ¿no? Desde luego, los límites es algo imprescindible. Unos límites que pueden ser totalmente acordados, ¿no? con el niño o la niña y algo razonable. Y luego, sobre todo, intentar hacer más vida familiar, compartir a lo mejor otras aficiones o descubrir otras aficiones con tus hijos y tus hijas para que no se centren solo en videojuegos que al final tienen ese punto adictivo, muchas veces el propio videojuego, ¿no? Porque genera unas recompensas o unas ganancias que, bueno, pues que generan ese punto de no poder dejarlo. Entonces ahí hay que poner un poquito de freno, tomar mucha conciencia e informar a los hijos de la problemática que puede causar los videojuegos, no solo con el tabaquismo, el alcohol o todas las drogas que hay, sino también con los videojuegos. Hay que empezar a introducir, ¿no? esta información a nivel familiar para que toda la familia tome conciencia de los riesgos que hay bueno, y hacer otras actividades que también sean placenteras. Estamos hablando de la adicción a los videojuegos, pero se me antoja también que hay como una nube en torno a cuestiones como esta y que también podríamos señalar a youtubers, a influencers, en definitiva, a esas personas que de alguna forma también están muy pendientes de los Ujú. datos, de las visitas, de los likes, de los followers. Ujú, ujú, ujú. Sí, de hecho, hay muchos influencers, bueno, muchos, de forma significativa, ¿no? Que hay muchos que están, bueno, o han dejado o están en un periodo de su vida que están dejando eh, algunas redes sociales porque les viene muy grande. Al final, les viene grande en el sentido de no poder gestionar el estrés que genera el ser una persona famosa tan seguida y que cada vez te demandan más cosas, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser también, aquí es más una presión social, más
quizás que una adicción, ¿no? Es una presión social que te obliga a estar ahí, siempre ahí. Entonces, para eso socialmente te están, claro, tú vas dando, cada vez te piden más, ¿no? Y bueno, la exigencia también, obviamente, porque ahora cada vez hay más competencia en el mundo de los influencers y los que están ya muy arriba están muy saturados. De hecho, algunos están confesando ¿no? que empiezan a encontrarse mal mentalmente debido a pues, todo el estrés y toda esta presión que les puede superar fácilmente, ¿no? Porque es algo que lidiar con esto, pues tienes que estar muy preparado, muy fuerte para poder gestionarlo, ¿no? Porque claro, estás jugando con tu profesión y bueno, y a la vez tienes esa presión, sobre todo la presión social que tienen los influencers, ¿no? Que es lo que más les pesa al final, y esa exigencia social también. Pues nos vamos a quedar con este apunte, con esta reflexión. Ana Merino, psicoterapeuta integrativa, humanista y colaboradora de Psicólogos Sin Fronteras, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por tus informaciones y nos volvemos a escuchar dentro de 7 días. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues simplemente esto, la toma de conciencia, un poco lo que hablábamos, ¿no? De la importancia que tienen en los videojuegos, que sabemos que hay muchos niños que están muchas horas, que eso quizás hay que empezar a pensar en irlo controlando poco a poco, ir reduciendo las horas, no de golpe. Porque a veces es muy difícil negociar también con los adolescentes, también es un punto que no ayuda, pero bueno, es ir negociando poco a poco hasta llegar a unos puntos razonables para la vida de estos adolescentes, estos niños y niñas que necesitan crecer de forma saludable y necesitan unos mínimos como dormir sus horas convenientemente y sus comidas para crecer fuertes y sanos y tener fuerza para todo lo que les viene en la vida, ¿no? Pues nos volvemos a escuchar dentro de 7 días en este tiempo que llamamos Psicología para el Día a Día, que dedicamos cada semana a nuestra mente y a nosotros mismos. Ana Merino, muchísimas gracias. Feliz semana. Muchas gracias, Jesús, y feliz semana a todos. El Fanalet. Ens pots seguir al Twitter @elfanalet, a Facebook El Fanalet de Montcada i també al web montcadaradio.com.